Cuando terminé una de las sesiones, un matrimonio entrado en años se me acercó con una invitación inusual. Ellos me comentaron: nuestros hijos son todos adultos, cada cual tiene su vida aparte, se rehúsan a acompañarnos a la iglesia. Somos una familia con recursos, dijo él, y les heredamos en vida una buena educación y, con humildad debo decírselo, también dinero. Sin embargo, ahora que nos hemos convertido, mi esposa y yo, nos damos cuenta que no les heredamos lo más valioso, la salvación de sus almas. Estudiando Apocalipsis, vemos que ellos se van a quemar por la eternidad y estamos angustiados, y ella derramó lágrimas. Lo que es peor, dijo el esposo, por más que les hablamos de nuestra fe, de nuestra conversión, ellos hacen tantas preguntas académicas que no sabemos cómo responder. En este intermedio de las conferencias, dijo él, se nos ocurrió, y oramos con mi esposa, que quizá usted quiera acompañarnos. Nosotros todas las semanas tenemos una cena familiar. Ellos llegan de forma puntual y es una obligación de familia. Pensamos que si usted llega, cena con nosotros y luego comparte, ellos estarán obligados a escuchar. Y estoy seguro, dijo, lo harán con respeto porque yo se los voy a ordenar. Dije que fue una invitación inusual. Yo les contesté: permítanme orar, denme su teléfono, voy a contestarles, no tengo ninguna noche libre. Y la verdad es que, sumado a que no tenía tiempo, me estaba preguntando si estaba bien que yo consintiera a unas personas, no a los padres, a sus hijos, en su renuencia a no asistir a una iglesia. En fin, mientras oraba sucedió que sí me quedaban 2 lunes sin compromiso. Pensé, quizás esto es del Señor. Les llamé y dije: sí puedo hacerlo, nada más 2 noches, 2 lunes. Ellos dijeron: si solo fuera uno, no importa. Bueno, cuando llegué la primera noche, debo decir que ellos fueron amables y muy educados mientras cenábamos. Casi diría que me hicieron sentir muy bien. Pienso que es porque no sabían de qué se trataba. Cuando la mamá nos pasó a la sala y me presentó como pastor, y que deseaba que los siguientes 40 minutos ellos me escucharan y que me preguntaran lo que ellos quisieran respecto a la Biblia, pues entonces el ambiente de amabilidad cambió un poco. En cuanto empecé, uno de ellos se levantó con educación, pero se levantó y dijo: disculpe, vuelvo en unos minutos. Y la mamá se le quedó viendo con molestia, pero en fin, yo seguí la presentación que iba a dar de Apocalipsis. Llamó la atención que a los 25 minutos o más, menos, no importa, ya me habían bombardeado con algunas preguntas. Él regresó, se sentó, obviamente era el más expresivo de la familia, porque dijo: predicador, discúlpeme, la verdad es que me levanté porque yo tengo prejuicio con la religión y no quería escucharlo.
Sin embargo, me quedé en el salón a la par y me llaman la atención algunos de los argumentos que usted presenta. Quiero hacerle una sola pregunta, dijo. Y un tanto preocupado y orando en silencio dije, Señor, dame gracia para responder. Me dijo, mire, usted sabe que mis papás tienen una posición económica envidiable. Nos heredaron muy bien. Mis hermanos han duplicado rápidamente esa herencia y a mí no me ha ido mal. Pero tiempo atrás, dijo, despedí un empleado que estaba en los niveles de jefatura. Él era evangélico y cuando salió de mi oficina me dijo, con razón los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Me llenó de ira, pero busqué y encontré que en efecto hay un versículo que nos descalifica. Desde entonces siento más aversión contra ustedes, me dijo, porque ustedes creen que los que tenemos privilegios económicos, él nunca fue jactancioso con su posición. Lo correcto es que me hubiera dicho, los que somos ricos, porque por lo que yo veía lo eran, ustedes nos descalifican según la Biblia. Y por eso yo no quiero saber nada, me dijo. Le respondí, por favor, tome la Biblia de su mamá. Quiero que usted corrobore lo que esa persona le dijo y que usted coteje a ciencia cierta lo que la Biblia enseña respecto a los ricos. Él, muy animado, dijo, bueno, si se trata de un debate, me encanta. La mamá estaba angustiada y le dijo, hijo, ¿por qué pregunta eso? Y yo insistí, no, está bien. Así es que, por favor, tomen Lucas 18, 25. Hagan cuenta y caso que ustedes, ese hombre que está prejuiciado porque los evangélicos, según él, interpretamos la Biblia de tal modo que los ricos no pueden ser salvos. ¿Están listos en Lucas 18? Vayan al verso 25. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Les pregunto, ¿esto hace imposible que un rico entre en el reino de Dios? Bueno, sí. Sé que estarán a punto de decirme, predicador, allí se está refiriendo a la puerta de la aguja, llamada así en Israel, la cual la ocupaban para que cuando llegaba el día sábado, sobre todo, y que de forma religiosa las puertas de toda la ciudad se cerraban, nadie podía entrar una vez entraba el día del Sabbat, el día del reposo, y que algunos de forma clandestina entraban por esa pequeña hendidura llamada la puerta de la aguja. Era tan delgada que en realidad los camellos con carga o sin carga no podían pasar. Entonces aquí se está refiriendo a eso. Y él dijo, yo ya conozco eso. Y ya sé que independientemente de esa respuesta, hay una imposibilidad para los ricos, porque allí lo dice. En efecto, pero le recalqué, ahora lea el verso 27. Él les dijo, Jesús, lo que es imposible para los hombres, ¿qué pasa? Le pregunté a él y ahora les pregunto a ustedes,
significa entonces que sí hay una posibilidad para que los ricos entren al reino de Dios, ¿cierto o no? Y ya sé que la mayor parte de nosotros, empezando por mí, estamos pensando, ¿y qué me importa si yo no estoy entre los ricos? Bueno, a lo mejor alguna vez tendrá que hablarle de Jesús a alguien que está en esa condición. Lo mejor es que sepa qué responder. Una vez más pregunto, entonces sí hay una posibilidad, ¿cierto? Él, leyendo y corroborando, me dijo, wow, no descubrí esto antes. Sí tengo una posibilidad, dijo. En efecto, él mostró mayor interés y le dije, y ahora le voy a demostrar que no es una posibilidad remota. Porque inmediatamente después de este pasaje, Jesús narra la salvación de un hombre rico. Él dijo, ¿dónde está eso? Bueno, lea el versículo 35. Y al igual que ustedes, rápidamente bajó su mirada hasta ese verso. Y dice, hasta el versículo 1 del capítulo 19. ¿Listos? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y cómo? Y rico. Así es que yo hice un paréntesis a la lectura y le dije, usted puede plenamente identificarse con este hombre. Él tratando, y debo decir, con una falsa modestia o tal vez con un poco de humildad, no sé, intentó decirme, bueno, no es que yo sea rico. ¿Puede identificarse con este hombre? Él dijo, sí, claro que sí. Bueno, entonces mire el final de esa historia. Dice el verso 9 del capítulo 19. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por lo que él, es decir, el rico, también es hijo de Abraham. Le pregunté a él y ahora les pregunto a ustedes, ¿esa posibilidad de que un rico entre al reino de los cielos es una posibilidad bibliográfica a la mano de todos? ¿Sí o no? Sí, aquí está. Él se entusiasmó y me dijo, he pasado tanto tiempo resintiendo contra todos los evangélicos cuando aquí está tan claro, me dijo. Bueno, él siguió atento a lo que tardó 4 lunes. En realidad, en ese entonces yo daba clases en el seminario y tuve que dilatar mis clases, especialmente por la sed de ese hombre. No sé los demás, solo sí recuerdo que me preguntó un segundo, mire, mi mamá está molesta porque vamos a bautizar a nuestra pequeña bebé y ya ella dijo que no va a ir a la primera comunión y luego al bautizo. Nosotros hemos convertido esto en un pleito de familia. Y la mamá dijo, es que no voy a ir. Pastor, ¿podría usted explicarles? Yo sonreí y dije, me van a meter en un pleito de familia, pero con gusto les explico lo que la Biblia dice. Les expliqué respecto al bautismo, les expliqué lo que la Biblia dice respecto al bautismo de infantes. El mismo hombre que preguntó sobre los ricos, él me dijo y me interrumpió, usted acaba de leer que en Hechos reza que Felipe, mientras iba en ese viaje, fue interrumpido diciendo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Bueno, dijo,
la casa de mis papás tiene piscina, ¿me quiere bautizar ahora mismo? Yo respondí no. Y todavía no sé si hice bien o mal. Dije que no porque yo sentía que les estaba dando la comodidad de un evangelio sin ningún esfuerzo. No es que debamos esforzarnos. Creí que debía ponerle una prueba extra. Y le dije, mire, en nuestra iglesia tendremos bautizos en 2 semanas, ¿por qué no va y se bautiza? En ese entonces los realizábamos en el lago de Ilopango. Él dijo, ¿dónde queda eso? Descubrí que nunca había pasado El Salvador del mundo para abajo. Y pensé casi 2 semanas, quizá hice mal. Llegó, se bautizó. Y estoy introduciendo nuestro estudio de hoy porque el título de nuestro sermón atañe a hombres ricos. Ustedes dirán, exacto, nada que ver conmigo. No, pare un momento. La actitud de este hombre puede ser de mucha enseñanza para nosotros. Por eso es que con entusiasmo digo, nuestro sermón de hoy se titula Los ricos también pueden ser salvos. Vayan a Lucas capítulo 19. Los ricos también pueden ser salvos. Capítulo 19, Evangelio de Lucas. ¿Listas sus Biblias? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y además rico. Procuraba ver quién era Jesús. Paren, les animaría a los que sí traen bolígrafo, además de Biblia, porque los que no traen Biblia les pregunto qué están haciendo aquí, a no ser claro que sean nuevos. Perdonen mi comentario. Pero si son viejos, se los repito. ¿Qué están haciendo aquí? Gracias. Vayan con su bolígrafo marcando aquellos verbos en donde encontremos una actitud que evocar de este Zaqueo. Con frecuencia nosotros los predicadores de forma ingrata no hacemos más que mencionar que era un publicano y que además de publicano era el jefe de los publicanos, así es que terminamos fastidiándolo. Pero casi nunca nos damos cuenta de algunas de sus buenas actitudes. La primera, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Creen los estudiosos que no superaba los 1,50. Yo creo que, bueno, tengo 1,78, 1,50 debió ser por aquí. De veras tuvo que ser muy pequeño de estatura. Dice, corriendo delante, si yo estuviera en sus zapatos también pondría corriendo, especialmente que la cultura judía para los adultos no permitía correr en público, simple y sencillamente como una tontería de seriedad. Corriendo subió a un árbol sicómoro para verle. Vaya que llama la atención porque creo que debió tener entre 40 y 50 años, eso se me ocurre. Ver a un hombre en una cultura donde no es usual correr, además muy rico, y de paso subirse en un árbol, debe llamar la atención. Sigo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Hoy es necesario que yo pose en tu casa.
Jesús autoinvitándose. Entonces él descendió a prisa, wow, les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, paren. Esto es un poco risible. Si en algo he defraudado a alguno. Sí, su trabajo era defraudar a la gente. Pero en fin, si algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Uno de mis referentes escribe que quizás se quedó pobre después de esto, porque todos sus negocios tenían que ser fraude. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Señor, ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Sé que puede haber más de una persona inmadura que sugiera que pretendo congraciarme con las personas acomodadas. Recalco, los inmaduros no merecen mi tiempo. Debo decir que la Biblia enseña que el dinero es neutral. La Biblia no dice que el dinero sea malo. Dice que lo que es malo es el amor al dinero. Claro que siendo el dinero un bien tan preciado y tan atractivo, fácil es que nos enrede a muchos y terminemos amándolo. Y eso sí es la raíz de todos los males. Pero el dinero en buenas manos resulta siendo un bien útil para muchos. Como simple ejemplo digo, sus diezmos y sus ofrendas, si estas son bien administradas, redundan en alcance evangelístico y que el reino de Dios se propague. Así es que el dinero no tiene problema en sí mismo. Ese amor al dinero es lo que había hecho que Zaqueo fuera todo lo contrario al significado de su nombre. Sabemos también que la cultura judía ponía un significado al nombre propio. Zaqueo, traducido a nuestro español, sería algo así como justo. Y vaya que con todo sarcasmo recalco, Zaqueo significaba justo. ¿Por qué con sarcasmo? Porque este era todo lo contrario a su nombre. De hecho, les dije que marcaran aquellos verbos que ustedes creyeran llaman la atención de Zaqueo. Yo marqué algunos. Seguro ustedes pudieron poner otros y son enseñanzas que el Señor les va a dar, pero yo quiero darles algunas que son enseñanzas para mí. Llama la atención que Él está interesado en conocer a Jesús. Yo dije el domingo que los más susceptibles al Evangelio eran ¿quiénes? Si vinieron el domingo, espero recuerden, ¿quiénes eran los más sensibles a escuchar el Evangelio? Los más necesitados, los discriminados, los marginados, los pobres y los enfermos. Nunca dije que los ricos jamás escuchan. Dije que a ellos les es mucho más difícil porque creen no necesitar nada.
Entonces, claro que llama la atención que sí tenía un corazón sensible y que estaba deseoso de conocer a Jesús. No es el único en el Nuevo Testamento. Aparece Gamaliel, José de Arimatea y otros que hoy no tengo tiempo de resaltar. Así es que, independientemente de la condición económica de Zaqueo, de aquí en adelante lo que yo haré es resaltar las actitudes que usted y yo bien haríamos en repetir hacia nuestro Señor. Arranco con decir esto, y debe quedar muy en claro, porque alguien puede equivocarse sugiriendo, wow, Zaqueo buscando a Jesús. Pare, hay una contradicción conceptual. En realidad, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, no hace que el hombre busque a Dios. Hace que el hombre se esconda de Dios y que huya de Dios. Como simple ejemplo muestro, Adán y Eva se escondieron en el huerto después de pecar. Muchas personas que se aferran al pecado como mecanismo de defensa, que no pueden ellos discernir, lo que hacen es alejarse. Incluso algunos que ahora mismo no están batallando con su propio pecado, prefieren, cuando pierden la lucha porque no se están encomendando, pues ahuyentarse. Prefieren huir. La naturaleza humana hace eso. Es Jesús buscando al perdido. Es todo lo contrario a lo que alguien pudiera sugerir. Jesús pasó por allí porque sabía que Zaqueo estaba allí. Jesús se detuvo precisamente porque sabía de forma profética el árbol y el nombre de ese hombre que estaba allí. Así es que recalco para usted y para mí, Dios conoce su corazón y el mío. Dios conoce a aquellos de ustedes que han venido con un corazón sincero y deseoso de escuchar. Tengo permiso de esa familia para decirles esto. Me dijo el papá de una familia de la iglesia recientemente: mi hija cree que por usted decir que hay hijos que vienen obligados, dice que cree que ellos van a cambiar. Que usted como predicador cree que al decir eso cambiarán. Ella me desafió, pastor, y me dijo que con mayor insistencia no le importa nada de lo que hacemos en la iglesia. Yo le seguiré obligando, me dijo, pero quería compartírselo. Si usted quiere ocuparlo de ilustración, hágalo. Quizás hay otros papás en la iglesia sufriendo como yo. Gracias, le dije. Ojalá pudiera ayudarle. Ojalá pudiera decirles a los papás presentes algo para que sus hijos que vienen obligados prestaran atención al Señor y fueran susceptibles. No sé qué más puedo decirles excepto esto. Pero no tiene que ver con los hijos, tiene que ver con los papás. ¿Qué tal si ustedes, papás, que tienen dudas si sus hijos aman al Señor o no, les dejan de obligar durante un tiempo indefinido? Se convencerán de lo que estoy diciendo. Que algunos chicos están aquí por pura pantomima y obligación religiosa, no porque amen al Señor. Eso no significa que Jesús no los esté buscando. Les está buscando a través de la obligatoriedad que sus padres les imponen, les está buscando a través de las predicaciones de este neófito instructor a quienes ustedes consideran
qué sé yo cómo. Lo cierto es que es la misericordia y gracia del Espíritu Santo buscándonos a nosotros. Aún con todo y ello, hay algo que aplaudir en Zaqueo. ¿Qué es eso? Su curiosidad. Algunos creen que la curiosidad es un desacierto humano. Hacen eco de la frase, la curiosidad mató al gato. Creo que desconocen que la frase tiene su origen en una expresión inglesa que se traduce al español como la preocupación mató al gato. Es que sabemos que los gatos por instinto son muy precavidos y ellos hacen relación a que esa cautela les hace ir muy despacio y que esa prudencia les llena de estrés y que terminan siendo capturados por la preocupación. Con el correr del tiempo en nuestra lengua la expresión cambió y le llaman curiosidad. Pero la curiosidad no es un defecto, en realidad es un comportamiento natural de exploración que todos los seres humanos lo traemos desde pequeños. De hecho, los infantes desarrollan su talento de conocimiento a través de la exploración. Claro que si empezamos a experimentar sin precaución, eso nos puede llevar a la muerte, pero ser curiosos nos lleva a descubrir las verdades de la vida. Este tenía la curiosidad de conocer a Jesús, por las razones que usted quiera. Él quería conocer a Jesús. Y aquí, entonces yo me pregunto y les pregunto a todos, ¿por qué usted no quiere probar a Jesús? ¿Por qué no explora una relación íntima con Él? ¿Qué pierde? Calvino escribió que la curiosidad y la sencillez son la antesala para invitar a la fe. Creo que tenía razón porque los niños por naturaleza, me refiero a los infantes, son inocentes y curiosos, son sencillos y por eso son creyentes, son crédulos. Y por eso Jesús dijo que debíamos ser como un niño para heredar el reino de los cielos. Bueno, ¿por qué entonces no tener sencillez de corazón y explorar por cuenta propia la relación con Cristo? Bueno, yo sé la respuesta. Lo que detiene la sencillez de corazón es el orgullo. Y nosotros los adultos parece que estamos bañados en ese defecto, tengamos dinero o no. Entonces ese orgullo nos hace rebelarnos a la sencillez de corazón para hacer nuestra propia voluntad. Y aquí les invito, primero a los jóvenes, a los que me referí que vienen de forma obligatoria pero no con amor. Supongo que tenés alguna razón para rebelarte contra tus papás y contra la fe que ellos profesan tener. Supongo que tenés alguna razón para rebelarte contra tus jefes, contra los líderes, contra los adultos y especialmente con nosotros los líderes religiosos. Hecho, consiento contigo, te doy la mano y digo, rebelate contra quien te dé la gana. Peinate y vestite en contra de todos los estereotipos que quieran obligarte. Alguna razón tenés. Pero ¿qué razón tenés para rebelarte a una relación personal con Cristo? No tenés ni una sola. A no ser el pecado en el que querés vivir.
Aún con todo y ello, yo te desafío. ¿Y por qué no explorás? ¿Qué perdés? La curiosidad con mucho riesgo puede matarte, pero una curiosidad con cautela, ¿qué pierde? Ahora dejaría la juventud y me refiero a nosotros los adultos. Aquellos de ustedes que han entrado esta noche y no tienen una relación personal con Jesús. Aquellos que vinieron por el deporte, por la familia, porque no tenían nada que hacer o qué sé yo. En lugar de subirse a un árbol sicómoro, se subieron en el bus o en el carro y vinieron a parar aquí. Bien. ¿Qué pierde? Explorar una relación con Jesús. Nadie le pedirá nada. No tiene que dar un 5 y si quiere no cambia nada. Solo abra su corazón con fe y pídale a Jesús que tenga una relación con usted. Súbase a ese árbol de sicómoro. Es muy probable que Jesús le trajo esta noche y ocupó a este predicador para decir esto, de la misma forma que Jesús tomó ese camino en donde estaba ese árbol porque sabía que Zaqueo estaba allí. Pero no olvide que Zaqueo se esforzó, corrió, se subió al árbol. Estuve buscando algunas fotos de un sicómoro y aun cuando uno de los libros dice que no es tan difícil subirse, las ramas, relata, están desde los 1,90 para arriba. Así es que empecé a imaginarme cómo se las arregló Zaqueo para subirse a ese árbol con su corta estatura. Debió ser difícil, pero a él no le importó, él se esforzó. Oigan, aquellos que no quieren rendir su voluntad a Jesús, ¿por qué no nos esforzamos un poquito? Dejamos nuestra soberbia, nuestra rebelión y nuestro pecado y le decimos a Jesús, me voy a esforzar, ayúdame porque no puedo yo solo. Si finalmente es Él quien nos está buscando. Diría Zaqueo, gracias por dejarme estas lecciones. Debo esforzarme para leer la Biblia, debo esforzarme para orar, debo esforzarme para venir al culto de oración, debo esforzarme en poner mis diezmos, debo esforzarme en servir, debo explorar, no corro riesgo alguno. Qué ironía la de esta historia. Ser pequeño de estatura lo convierte en gigante espiritual. Yo creo que este Zaqueo se la pasó en su nueva vida en Cristo con algún tipo de broma diciendo qué buena ventaja tenemos los pequeños. He escuchado en nuestra cultura que un montón de los que tienen estatura baja al promedio de nuestro país dicen que las cosas pequeñas, ¿cómo es? Las cosas valiosas vienen en frascos pequeños y así se sienten orgullosos de su estatura. Bueno, creo que Zaqueo inventó algo como eso y solía contar en su testimonio que su desventaja le dio el empujón para convertirse en un gigante en la fe. La ironía es que hoy día hay personas que se sienten grandes en posición económica, grandes en posición social o religiosa. Y eso, en contraste, los vuelve espiritualmente pequeños.
y no pueden conocer a Jesús, porque su orgullo los imposibilita. No vaya a pensar que Zaqueo fue salvo porque prometió hacer buenas obras. Incluso si usted es una de esas personas con avaricia y con problemas de dinero, no se le ocurra, yo no voy a recibir al Señor porque estos predicadores pintan todo para pedirme el dinero. Y como aquí dice que dio la mitad a los pobres, así dice, ¿verdad? Y que cuadruplicó a quienes había defraudado, a saber con qué me van a salir. No, nada de eso. Zaqueo no fue salvo porque pagó lo que había robado. Zaqueo fue salvo porque abrió su corazón con fe a Jesús. Cuando Jesús lo convirtió en una nueva persona, él tomó la decisión de hacer algunas cosas. Si usted y yo le permitiéramos a Jesús entrar en nuestra vida y esforzarnos para orar, para leer la palabra, para conocerlo, entonces ese nuevo nacimiento pondría su espíritu en nosotros y algunas cosas empezarían a suceder. Pero ese es el problema. Algunos su altura no les permite ser sensibles a la voz de Dios. Vaya contraste. Zaqueo estaba gozoso, estaba gritando a quienes podía. Una vez más lo leo. Entonces, verso 6, descendió a prisa y recibió gozoso. Verso 8, puesto en pie dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Me pregunto, ¿cuántas personas habrán estado escuchando esto? ¿Habrá invitado a otros? Lo cierto es que de inmediato él empezó a compartir su fe. Puedo decir que aquellos que su fe es genuina tienen dos características cuando menos. Están gozosos y quieren compartir su fe, que dista mucho de los rostros difíciles de algunos de ustedes cada vez que vienen al culto. O van al estadio, van a una fiesta o van a un bar. Ustedes son el alma de la fiesta. Pero entran al culto, la displicencia, la indiferencia y el aburrimiento es lo que los caracteriza. Por más que Jesús les busque, su corazón está tan duro, es increíble. Algunos estarán pensando, como los que murmuraron, porque yo me pregunto, ¿y cómo pueden murmurar cuando un pecador se arrepiente? Bueno, es que los que no tienen una relación personal con Cristo, ellos murmuran de todo. Creo que a algunos de ustedes les sucede eso. Llegan a casa y su esposo murmura de su nuevo hábito religioso, al punto que ya la empezó a celar. No es mi afán dar consejos maritales en este estudio, pero le sugiero, dígale a su esposo, bueno, si sentí celos, ¿por qué no vas conmigo? O viceversa. Su esposa lo ha empezado a celar. Pero si usted tiene el gozo del Señor, va a poderlo transmitir y va a poder compartir su fe, que es exactamente lo opuesto a lo que hacen aquellos que tienen una fe fingida.
¿Quiénes son los que tienen una fe fingida? Vienen a la iglesia, se reúnen, qué sé yo, por qué razones. Jamás nadie escuchará de sus labios compartir su fe. Y su gozo solo viene para bromas sucias o palabras sucias, pero jamás por el gozo de hablar de su Dios. ¿Por qué? Quizás no tienen ese Dios. Señor, gracias por haber dejado esta historia. Gracias por haberme hecho pequeño espiritualmente hablando, porque entonces tengo la oportunidad de tener curiosidad, explorar tu palabra, explorar la oración y tener una relación personal con Cristo. Cada quien debe decidirlo. Oramos. Señor, gracias por lo que tu palabra me enseña.